Dubái. Un paraíso artificial levantado sobre el desierto, un espejismo de cristal y oro que promete lujo, opulencia y un estilo de vida de película. Sus rascacielos besan el cielo con arrogancia, sus centros comerciales contienen pistas de esquí en medio de un clima infernal y sus hoteles de 7 estrellas ofrecen camas más grandes que apartamentos enteros en otras partes del mundo. Es la ciudad donde los millonarios exhiben su poder, donde los influencers se fotografían en yates alquilados como si fueran dueños del mar, y donde cada rincón parece diseñado para alimentar una fantasía. Pero, ¿a qué precio? Debajo de ese brillo asfixiante se esconde un lado mucho más oscuro, uno que rara vez se menciona en los catálogos de viajes, uno que los medios internacionales apenas se atreven a tocar, porque en Dubái el lujo tiene un costo, y muchas veces quienes lo pagan no son quienes lo disfrutan. En este primer capítulo vamos a comenzar a levantar el velo de una ciudad donde la libertad es un disfraz, donde el poder se exhibe mientras se silencia a los débiles, y donde el cuerpo femenino, aunque escondido bajo túnicas y tradiciones, arde con una fuerza que nadie se atreve a admitir. A simple vista, Dubái parece una utopía futurista. Hay Lamborghinis como taxis, islas artificiales en forma de palmera, eventos de moda con supermodelos europeas, torres que desafían la lógica arquitectónica e influencers que publican fotos desde suites que cuestan miles de dólares la noche. Pero detrás de esas sonrisas perfectamente editadas se esconden historias de control, explotación y una represión tan sofisticada que pasa desapercibida para el ojo del turista común. Uno de los secretos menos discutidos de Dubái tiene que ver con su fuerza laboral oculta. Cientos de miles de trabajadores migrantes, mayoritariamente provenientes de países como India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas o Nepal, que construyeron la ciudad con sus propias manos, bajo condiciones inhumanas. Trabajan bajo temperaturas extremas, sin derechos laborales reales, sin posibilidad de quejarse, sin escapatoria. Sus pasaportes son retenidos. Sus sueldos miserables apenas les permiten sobrevivir, y muchos viven hacinados en campos obreros alejados del lujo que ayudaron a construir. Pero este no es un simple tema económico. Es un sistema calculado de silenciamiento, donde la dignidad humana se sacrifica por la fachada del progreso. Pero la parte más turbia de Dubái no se limita a sus estructuras laborales. Existen otras sombras, más íntimas, más silenciadas, más peligrosas, las que rodean a las mujeres. En Dubái, la imagen pública de la mujer está cuidadosamente controlada. Las locales suelen vestir con modestia extrema, túnicas negras llamadas abayas que cubren completamente el cuerpo y muchas veces el rostro. En las redes sociales y en los eventos oficiales aparecen discretas, obedientes, impecables. Pero ese control estético es solo la superficie de algo más profundo. En Emiratos Árabes Unidos, las mujeres todavía viven bajo leyes que las tratan como propiedad. Necesitan permiso de un tutor masculino para casarse, trabajar o incluso viajar al extranjero. Los casos de mujeres que han intentado escapar del país y han sido capturadas o forzadas a regresar han estremecido al mundo entero. ¿Quién no ha oído hablar del caso de la princesa Latifa, hija del gobernante de Dubái, quien intentó huir del país en yate, desesperada por escapar de una vida que ella misma describió como una prisión dorada? Su historia parecía sacada de una película de espías. Planificó durante años su huida, cruzó fronteras marítimas, grabó videos desesperados, hasta que fue interceptada en alta mar por comandos especiales y devuelta a la fuerza a Dubái. Desde entonces, su paradero exacto ha sido un misterio, y cada declaración oficial parece más un montaje que una prueba de vida. Esa historia no es un caso aislado, es una muestra del sistema, un grito ahogado detrás de las paredes de mármol y las fuentes danzantes. Incluso entre las mujeres extranjeras que viven o trabajan en Dubái, muchas descubren rápidamente que la libertad tiene límites peligrosos. En este país, denunciar una agresión sexual
puede terminar en prisión para la víctima. Casos documentados muestran cómo mujeres que reportaron violaciones fueron acusadas de mantener relaciones extramaritales, un delito según la ley islámica. Es decir, una mujer violada corre el riesgo de ser encarcelada simplemente por hablar. El sistema legal no protege, controla. A pesar de esto, Dubái se ha convertido en un punto caliente para la industria del turismo sexual encubierto. Aunque oficialmente está prohibida la prostitución, se estima que hay miles de mujeres trabajando en clubes de lujo, bares de hoteles, apartamentos privados y fiestas exclusivas organizadas por millonarios árabes o extranjeros. Muchas vienen desde Europa del Este, Asia o África, atraídas por promesas de dinero rápido. Lo que encuentran muchas veces es otra forma de esclavitud: redes controladas por mafias, deudas impuestas, violencia disfrazada de glamour. En algunas fiestas privadas, las mujeres son tratadas como simples decorados exóticos. Y lo peor, muchos lo saben, pero nadie lo dice. La contradicción es brutal. Mientras por un lado se exige a las mujeres locales obediencia, castidad y silencio, por el otro, se alimenta una doble moral que convierte el cuerpo femenino en moneda, en espectáculo, en producto. Hay fiestas donde modelos rusas o brasileñas son invitadas para entretener a millonarios, donde lo prohibido se paga caro, pero se consigue, donde la mujer vale más por su silencio que por su voz. Sin embargo, también existen mujeres que están resistiendo desde dentro, mujeres que, aún sometidas al control social y legal, están abriendo grietas en ese sistema aparentemente perfecto. Influencers locales que hablan en clave, activistas que denuncian desde cuentas anónimas, artistas que retoman el erotismo como protesta visual, periodistas que arriesgan su libertad documentando historias de abuso. En los márgenes de lo permitido, el deseo femenino sigue vivo, aunque vigilado. Sigue deseando, aunque se le niegue el derecho a decidir. Y en esas sombras arde con más intensidad. Dubái es en esencia una ciudad de máscaras. La máscara del lujo, la máscara del poder, la máscara de la modernidad. Pero detrás de cada una hay una mujer silenciada, una historia escondida, una verdad incómoda, y es hora de mirar más allá de los rascacielos. Si Dubái es una jaula dorada, sus fiestas privadas son el rincón donde el león se desata. Lo que los turistas comunes no ven, lo que jamás aparece en los catálogos de lujo ni en los posts cuidadosamente editados de Instagram, sucede tras puertas que no se abren sin una invitación sellada por millones. El contraste entre lo público y lo oculto en esta ciudad es tan profundo que parece diseñado por un arquitecto de la doble moral. Mientras afuera todo es estrictamente controlado, desde los escotes hasta las bebidas alcohólicas, adentro, en los salones de mármol y azoteas privadas, ocurre lo indecible. Y sí, muchas de esas escenas están protagonizadas por las mismas influencers que sonríen con filtros, que promueven la vida ideal en el desierto y que esconden secretos que nadie se atreve a mencionar. Empecemos por el negocio del placer invisible. Aunque la prostitución está prohibida oficialmente en los Emiratos Árabes Unidos, Dubái ha perfeccionado el arte de lo no dicho. Hay redes de escorts internacionales que operan bajo la fachada de modelos en gira o viajeras de lujo. Las fiestas se organizan en yates privados, suites de hoteles de 5 estrellas o mansiones alejadas de la mirada pública. Se invita a mujeres europeas, africanas, rusas o latinoamericanas con promesas de dinero fácil, viajes, regalos. Y aunque muchas llegan pensando que están entrando a un mundo de glamour, pronto descubren otra cara. Contratos no escritos, dependencia económica, control psicológico e incluso amenazas. Un escándalo reciente, que por supuesto no ocupó titulares en medios locales, involucró a más de 20 mujeres de Europa del Este que fueron invitadas a Dubái como parte de un supuesto evento de moda. Una vez allí, se les retiraron los pasaportes y fueron trasladadas a una villa de lujo, donde vivieron prácticamente en aislamiento.
Según testimonios filtrados, eran exhibidas como trofeos ante jeques y empresarios millonarios, obligadas a participar en fiestas que cruzaban la línea entre el lujo y el abuso. Algunas lograron escapar y contaron su historia desde el anonimato. La mayoría simplemente desapareció del radar digital. Calladas, compradas, borradas. Pero no todo ocurre tras cortinas opacas. En redes sociales se puede detectar otra forma de complicidad, la de las influencers que se prestan, a veces por ingenuidad, otras por codicia, a maquillar esa realidad. Muchas viajan con todos los gastos pagos, hospedadas en hoteles donde una sola noche supera el salario mensual de un trabajador migrante. Suben fotos en yates con champán en mano, usan hashtags como Blessed May Dubai Dreams y promueven una imagen irreal de un paraíso donde todo es posible. Lo que no dicen es lo que se paga por esos privilegios, porque en muchos casos sus viajes no son viajes, sino intercambios disfrazados, cuerpo por estilo de vida, silencio por visibilidad. En un caso especialmente sonado dentro de ciertos foros en línea, una influencer europea con más de 500.000 de seguidores fue grabada en una fiesta privada, donde se la veía en compañía de varios hombres árabes que claramente no compartían su historia de amor por el país. Ese video nunca fue publicado en plataformas oficiales, pero circuló en grupos cerrados, generando especulación, censura y la inmediata desaparición de la influencer de las redes por varios meses. Cuando reapareció, todo parecía olvidado. Pero la pregunta quedó flotando. ¿Cuántas otras están viviendo lo mismo, solo que más silenciosamente? Los viajes patrocinados a Dubái se han convertido en un nuevo mecanismo de captación encubierta. Y no hablamos de turismo convencional. Hablamos de castings disfrazados de colaboraciones. Mujeres jóvenes son contactadas por agencias misteriosas o managers que les ofrecen campañas de lujo, una semana en Dubái, con estadía en hoteles 5 estrellas, cenas incluidas, transporte VIP. Solo necesitan publicar cierto número de fotos etiquetando marcas locales. Algunas lo aceptan sin sospechar, otras lo hacen con plena conciencia. Pero una vez allá, descubren que las marcas son lo de menos. Lo que importa es su presencia en fiestas privadas donde se espera mucho más que una sonrisa. En esos eventos todo parece salido de una película. Bandejas de oro, bebidas carísimas, guardias en cada entrada y mujeres, muchas mujeres, cuidadosamente seleccionadas para cumplir un rol. Algunas bailan, otras acompañan, y unas pocas son seleccionadas para atender personalmente a los invitados más poderosos. Se rumorea incluso que hay listas negras, mujeres que no cumplieron con las reglas y no pueden volver a entrar a la ciudad, porque en Dubái si no cumples, desapareces. Y en medio de ese ambiente, el cuerpo femenino vuelve a ser la moneda, incluso para las mujeres locales que, a pesar del aparente respeto hacia la tradición, también son utilizadas como símbolos de pureza, obediencia y prestigio familiar. Pero en privado, muchas de ellas viven encerradas, monitoreadas, sin control sobre su propia vida. Hay reportes, poco difundidos por supuesto, de mujeres emiratíes que han intentado suicidarse para escapar de matrimonios forzados o abusos dentro de sus familias. Pero como todo en Dubái, el escándalo se barre bajo la alfombra. Nada debe manchar la imagen perfecta. La ley también juega su papel. En Emiratos Árabes Unidos, el sistema legal favorece al varón en casi todos los aspectos. La palabra de una mujer vale menos en juicio. El adulterio, aun si es resultado de violación, puede ser castigado con prisión o deportación. Muchas mujeres extranjeras terminan siendo víctimas del sistema simplemente por no conocer las reglas. Una turista australiana fue arrestada por haber bebido vino en un vuelo a Dubái, a pesar de que la aerolínea lo servía de forma legal. Su error: hablar demasiado cuando fue detenida. Lo que para ella fue una defensa, para la policía local fue una falta de respeto. Pasó días detenida, sin derecho a contacto con su familia.
y ese es solo un ejemplo entre decenas. Pero tal vez lo más preocupante es el control digital. En Dubái, el gobierno puede monitorear tus mensajes, tus llamadas, tus publicaciones. Algunas apps están prohibidas. Las conexiones VPN pueden llevar a multas y si publicas contenido considerado ofensivo, aunque sea solo una opinión, puedes ser detenido. Las mujeres que intentan denunciar abuso o desigualdad en redes locales corren el riesgo de ser rastreadas, localizadas y silenciadas. Incluso aquellas que viven fuera del país han recibido amenazas tras hablar sobre experiencias personales ocurridas en Dubái. El deseo en esta ciudad no está muerto, está explotado, está reprimido en lo público y exacerbado en lo privado. Dubái es una paradoja sensual, por fuera casto, por dentro decadente. Un lugar donde las apariencias lo son todo y la verdad no tiene espacio. Donde la mujer puede ser diosa o sirvienta, pero rara vez es libre. Y mientras más brilla la ciudad, más oscura se vuelve su sombra. Detrás de cada jeque sonriente que aparece en las portadas de revistas de negocios, detrás de cada pose de realeza con vestiduras blancas y relojes de diamantes, existe un mundo hermético que ni los propios habitantes de Dubái se atreven a mirar de frente. El de las familias reales, sus esposas y el poder absoluto que controlan como si fueran faraones del siglo XXI. Aquí, la riqueza no es una meta, es un derecho de nacimiento. Y el control no es una excepción, es la norma. Las mujeres que forman parte de estas dinastías reales muchas veces son presentadas al mundo como figuras decorativas, siempre perfectas, impecablemente vestidas, silenciosas. Algunas asisten a eventos benéficos, otras publican frases inspiradoras en redes sociales bajo supervisión, y unas pocas son mostradas en campañas de imagen como símbolos del progreso femenino en Emiratos Árabes. Pero la realidad, lejos de esa imagen pública, es inquietante. La mayoría de estas mujeres viven vidas controladas al detalle. Sus movimientos son supervisados, sus amistades seleccionadas por el círculo íntimo de la familia, sus publicaciones aprobadas por asesores de imagen y su libertad personal limitada incluso dentro de los palacios. Hay testimonios filtrados de antiguas empleadas que aseguran que algunas esposas de jeques no tienen permitido salir de sus recintos sin escolta masculina ni hablar con extraños sin aprobación previa. La privacidad, tal como la entendemos en Occidente, no existe, ni siquiera entre paredes de oro. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el caso de la princesa Haya, exesposa del emir de Dubái, quien escapó del país con sus 2 hijos, buscando asilo en Reino Unido y revelando públicamente abusos psicológicos y amenazas constantes. Durante años, Haya fue mostrada como una mujer moderna, educada en Occidente, embajadora de buena voluntad. Pero su testimonio dejó claro que el glamour era solo una fachada. No podía hablar libremente, no podía salir sin miedo, vivía entre el lujo y el pánico. Y es que en Dubái, el lujo muchas veces funciona como una prisión dorada. No hay barrotes, pero sí cámaras. No hay grilletes, pero sí miedo. Las mujeres de estas familias deben mantener una imagen impecable mientras se espera de ellas obediencia, silencio y sumisión. El castigo no siempre es físico. A veces es el aislamiento, el borrado de la vida pública, la desaparición de sus redes, o incluso, como ocurrió con la princesa Latifa, la reclusión forzada bajo estricta vigilancia. Pero esta estructura de poder no se limita a las esposas de los jeques. En muchos círculos de la alta sociedad emiratí, las mujeres son tratadas como símbolos de estatus. Algunas familias pagan enormes dotes para que sus hijas se casen con miembros de clanes poderosos. Esas uniones, lejos de ser románticas, son transacciones sociales. Y una vez dentro de esas casas, muchas mujeres deben renunciar a sus aspiraciones, a sus estudios, a su voz. A cambio reciben autos de lujo, ropa de diseñador, acceso a los mejores médicos del mundo. Pero no pueden decir que no. Incluso para las mujeres que no pertenecen a la élite, vivir en Dubái como mujer
implica una vigilancia constante, desde las trabajadoras domésticas filipinas o indonesias hasta las estudiantes extranjeras. Muchas enfrentan sistemas de control y violencia institucional. Se han documentado cientos de casos de trabajadoras encerradas en las casas donde laboran, obligadas a trabajar jornadas extenuantes, sin contacto con el exterior, sin sueldo, sin derechos. Las leyes, en lugar de protegerlas, suelen servir al sistema que las explota. En casos de abuso o acoso, las autoridades pueden castigar a la víctima por difamación o conducta inmoral. El sistema legal favorece al hombre en casi todos los aspectos. Si una mujer denuncia a su esposo por violencia, pero no puede demostrarlo con pruebas físicas irrefutables, el caso se desestima. Peor aún, muchas veces las mujeres son multadas o arrestadas por dañar la reputación familiar, un concepto vago que puede usarse para silenciar cualquier forma de disidencia. Todo esto ocurre mientras Dubái se vende al mundo como una ciudad de futuro, de tecnología punta, de modernidad. Se realizan conferencias internacionales sobre innovación. Se promueven eventos de empoderamiento femenino con figuras cuidadosamente seleccionadas y se invita a celebridades a promocionar la ciudad como un paraíso para mujeres emprendedoras. Pero lo que no se dice es que ese empoderamiento tiene un límite invisible, el de lo permitido. Aquellas que lo cruzan desaparecen. Y aún así, el deseo sigue latiendo. Porque incluso dentro de los muros más altos, el cuerpo femenino busca formas de resistir. Hay mujeres que escriben bajo seudónimos, que filman documentales clandestinos, que comparten sus experiencias a través de chats encriptados. En pequeños círculos se organizan debates privados sobre feminismo islámico, sexualidad, derechos reproductivos. No están en los noticieros ni en las portadas, pero existen. Y cada gesto de rebeldía, por pequeño que sea, es un acto político. Mientras tanto, el resto del mundo sigue fascinado con la imagen oficial. Las fuentes del Burj Khalifa, los safaris de lujo, los centros comerciales que parecen naves espaciales. Pero muy pocos preguntan cómo se construyó esa ciudad. ¿Cuántas vidas fueron quebradas en el proceso? ¿Cuántas mujeres lloraron en silencio, sin que nadie escuchara? ¿Cuántos cuerpos siguen presos? No por barrotes, sino por las expectativas que se les imponen. El oro de Dubái brilla con intensidad, pero en muchos casos esconde sangre, dolor y silencio. En esta ciudad, lo turbio no se esconde en los barrios marginales. Se oculta detrás de los portones electrónicos, en los salones del poder, en las leyes redactadas para proteger el control. Y es ahí, justo ahí, donde el lado más oscuro del deseo se mezcla con la opulencia. Dubái es una ilusión perfectamente calculada. Una fantasía que brilla con la intensidad del sol del desierto, construida para seducir al mundo con promesas de riqueza, placer y seguridad. Pero mientras los turistas posan frente al Burj Khalifa y los influencers muestran desayunos flotantes en piscinas infinitas, la maquinaria oculta de este paraíso no descansa. En este último capítulo, bajamos al nivel más profundo, el de la vida real tras los bastidores, la explotación estructurada y los millones de cuerpos invisibles que sostienen la ciudad más artificial del planeta. Empecemos por una verdad incómoda. Dubái funciona gracias al trabajo esclavo moderno. No es una metáfora. Cientos de miles de trabajadores migrantes de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Etiopía y otros países pobres mantienen a flote la ciudad. Ellos construyen sus edificios, limpian sus calles, cocinan en sus restaurantes, cuidan sus jardines. Y lo hacen bajo condiciones que, de haber ocurrido en otro país, habrían desatado escándalos internacionales. Estos trabajadores llegan endeudados, atrapados por agencias que les prometen empleo digno y que les cobran tarifas impagables por adelantado. Una vez en Dubái, les quitan los pasaportes,
Los encierran en alojamientos minúsculos en zonas alejadas de la ciudad y trabajan jornadas de hasta 14 horas con sueldos miserables. ¿Vacaciones? Number horas extra, number sindicatos, prohibidos. Lo que ocurre en esos campos de trabajadores es una esclavitud legalizada, disfrazada de empleo contractual. Y la ironía es brutal. Mientras ellos sufren bajo el sol a 50 grados construyendo rascacielos, las redes sociales siguen vendiendo la imagen de Dubái como una ciudad del futuro. Influencers que no saben el idioma, que nunca miran a los ojos al que les sirve el café, suben fotos con hashtags como Work Hard, Play Hard, sin imaginar que quien construyó el hotel donde duermen no gana en un año lo que ellas gastan en una tarde. Dubái les paga por no ver, por no preguntar, por no pensar. Pero no son solo los obreros, también están las trabajadoras domésticas, mayoritariamente mujeres filipinas, indonesias, etíopes o de Sri Lanka. Miles de ellas son traídas bajo contratos que, en teoría, garantizan sus derechos. En la práctica viven como prisioneras. Muchas no tienen días libres, trabajan sin descanso y son víctimas de abusos físicos, verbales o sexuales. Si se quejan, la policía suele proteger al empleador. Si escapan, pueden ser encarceladas por violación de contrato. Algunas han muerto en circunstancias misteriosas. Otras han sido devueltas a sus países con traumas irreversibles. Su sufrimiento no aparece en TikTok, pero es parte del engranaje que sostiene la perfección aparente. Al mismo tiempo, Dubái también ha desarrollado una red no oficial, pero funcional, de turismo sexual de alto nivel. Y aunque públicamente el gobierno prohíbe toda forma de prostitución, en la práctica, ciertas zonas de la ciudad operan como mercados encubiertos del deseo. Hoteles donde cada planta tiene un tipo distinto de acompañante, bares donde las mujeres no están bebiendo por diversión, sino por trabajo, fiestas privadas con acceso exclusivo donde la belleza femenina se compra al mejor postor. Todo bajo acuerdos silenciosos. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Las mujeres que trabajan allí vienen de todas partes del mundo. Algunas llegan por voluntad propia, con la ilusión de ganar rápido. Otras son víctimas de trata. La línea entre ambas se vuelve borrosa cuando hay amenazas, cuando retienen sus pasaportes, cuando les impiden escapar. Dubái no necesita burdeles. Tiene departamentos de lujo con puertas cerradas y vigilancia. Tiene agencias de modelos que funcionan como escaparates humanos. Tiene intermediarios que gestionan contratos donde el cuerpo es la mercancía. Y mientras todo esto ocurre, la ciudad mantiene su fachada impoluta. Multas altísimas por besarse en público. Arrestos por usar ropa indecente en la playa. Censura en Internet. Vigilancia en redes. Aplicaciones que monitorean conversaciones. Cámaras en cada esquina. Dubái vende orden. Pero ese orden está construido sobre un silencio impuesto, donde las apariencias lo son todo, donde lo que importa no es la verdad, sino lo que parece. Incluso los turistas, al entrar a este mundo, aceptan inconscientemente las reglas. Pagan por vivir la fantasía, por disfrutar del lujo, por sentirse por unos días como jeques o princesas, pero no saben o no quieren saber qué ocurre tras la cortina. No preguntan por la chica callada que limpia su habitación, por el conductor que espera 12 horas en el estacionamiento del hotel, por la mujer extranjera que sonríe demasiado en la piscina. Lo más inquietante de Dubái no es que esconda un lado oscuro, es que lo oculta también, que incluso quienes lo ven dudan en nombrarlo, porque la ciudad ha perfeccionado su imagen, limpia, futurista, ordenada, segura. Nadie habla de los suicidios silenciosos, de los contratos rotos, de los cuerpos desaparecidos, de las mujeres borradas de sus propias historias. Y sin embargo, entre toda esa opresión hay grietas, pequeñas, pero reales. Mujeres que se atreven a contar su historia desde el anonimato. Hombres que filtran imágenes desde los campamentos de trabajadores. Activistas que desde fuera denuncian los abusos. Artistas que disfrazan la crítica como arte.
periodistas que, pese al riesgo, siguen investigando. Ellos son la resistencia, la voz de los que no pueden hablar. Dubái no es solo una ciudad, es un símbolo. Representa el sueño más extremo del capitalismo autoritario: control total, riqueza obscena, belleza impuesta, deseo reprimido y explotación invisible. Y como todo símbolo, no se puede entender sin ver su sombra. Quien visita Dubái creyendo que entra al futuro, debería preguntarse: ¿futuro para quién? ¿Y a qué costo? Porque si el precio de ese lujo es el silencio, el cuerpo ajeno, la dignidad enterrada, entonces ese futuro no es progreso, es una distopía con buena iluminación.